sé que has presenciado, has oído el primer debate entre demócratas, donde según la prensa española, el titular del País dice: el primer debate entre demócratas refuerza a Clinton y enfría a Biden. ¿Es cierto esto? Don Antonio, a mí me parece una maravilla porque el ver a 5 políticos, todos ellos con una carrera muy larga, porque claro, en España se conoce a la señora Clinton, que ha pasado por muchísimas vicisitudes, se ha dedicado a la política en los últimos 35 años, pero claro, Sanders ha sido senador por Vermont. Por cierto, quiero decir algo importante, es que Sanders no pertenece al Partido Demócrata. Sanders se declara socialista, pues un clásico a la hora de votar pues en contra de la intervención de la guerra en Irak, en fin, una serie de medidas que en su día, no nos olvidemos, eran muy populares, pero luego en Estados Unidos y los medios de comunicación americanos se mostraban en su mayoría a favor, pero las consecuencias, hemos hablado muchas veces, han sido nefastas. Pero recordemos para nuestros asociados que Sanders se presenta por el Partido Demócrata, está utilizando la plataforma que le brinda el Partido Demócrata. Como ha explicado usted muchas veces, los partidos políticos en Estados Unidos fuera de las elecciones no tienen vida orgánica, con que no sé de qué manera pueden tener crisis si no tienen vida orgánica. De hecho, cuando funcionan es precisamente en las elecciones, y Sanders no pertenece al Partido Demócrata, cosa que no se ha dicho en la prensa española, y aprovecho para decirlo yo. Él se declara socialista. Yo sabía que había un senador socialista por Vermont y ha resultado que era el amigo Sanders. Sanders es que siempre me fijo en Vermont por mi recuerdo permanente del Círculo de Condorcet de Emerson, que era allí en las montañas azules de Vermont. Y siempre por los recuerdos históricos me fijo, y no sabía que no era del partido. No, este no es del partido. Es muy importante porque obviamente cuando estamos hablando de crisis de Estado, de crisis de partidos, usted lo ha relacionado brillantemente antes, y yo he puesto el ejemplo parlamentario británico, y ahora hablamos de algo que todavía es mejor, en el sentido de que hay separación de poderes desde el origen. Entonces, para mí el espectáculo me resultó fascinante. ¿Qué pasa? Pues que no hay un Obama. Claro, en los anteriores debates que yo vi, en los debates en los que estaba la señora Clinton y Obama, pues obviamente había una brillantez que no hubo, porque bueno, no está Obama, que era un hombre, era un candidato brillantísimo. La señora Clinton ha sido mejor candidato que presidente. Sí, bueno, las expectativas eran tan altas que eso. Probablemente era muy difícil, pero claro, recordaré un par de cosas. Es que a Obama le dejan un país arruinado, un país con Lehman Brothers, por cierto, cuyo jefe en España es nuestro ministro de Economía. Yo no sé qué currículum presentaría este señor, es decir, porque él era el jefe de Lehman Brothers, el que hoy es ministro de Economía español, y desapareció dejando en la ruina a todos los inversores, porque Lehman Brothers no fue rescatada. Luego sí se rescataron otros bancos. Sanders fue el hombre del debate, estuvo brillantísimo, se permite el lujo de decir lo que piensa, probablemente sabe que él no va a ganar, pero es cierto que la candidata natural es la señora Clinton, porque salvo Sanders, el resto de los candidatos son bastante flojos. Y curiosamente todos han tenido una larga trayectoria política, han sido gobernadores. Bueno, uno incluso llegó a reconocer, cuando uno de los temas del debate fue la ley Glass-Steagall, que como nuestros oyentes recordarán, en la administración Clinton, y Sanders se lo recordó, desapareció. Y esa ley es una de las leyes por las cuales yo más admiro a Franklin Delano Roosevelt, cuando con una recesión tan grande como la que hay ahora, aunque es cierto que la situación era distinta, gracias a Dios, porque hoy no hay, de momento, esos extremismos, y recordemos que en Estados Unidos no había subsidio de paro cuando sucede la crisis. Hoy hay una serie de garantías o de ayudas sociales que entonces no existían, consecuencia además de lo que hizo Roosevelt en los años 30. Bueno, pues esa ley Glass-Steagall desapareció cuando Robert Rubin era secretario del Tesoro norteamericano, un hombre de Wall Street, nunca lo ha ocultado, y el propio Clinton apoyó y dijo que era fundamental que todo el mundo accediera al crédito sin tener historial ninguno de crédito, etcétera, etcétera, con las consecuencias que hoy tenemos. Bueno, pues la señora Clinton es la candidato del sistema, es la candidato del Estado. Julio, el punto débil en la opinión pública eran los llamados email que utilizó privadamente, y recoge El País de ese debate que tú estás ahora contándonos cómo sucedió. Hay uno de los candidatos, O'Malley, que dijo literalmente: no nos pueden definir los email, tenemos que hablar de asuntos serios.
Y Sanders, del que estás hablando, añadió en tono indignado: los americanos están hartos de hablar de los emails. Basta con los emails. Clinton le dio las gracias y el público se puso en pie. Fue el momento de la noche. ¿Es verdad? Sí, bueno, fue divertido. A ver, lo que hay es un pacto no escrito entre los candidatos demócratas, porque son conscientes de que la candidato en el centro, digamos, del espectro que hoy tiene el Partido Demócrata es la señora Clinton. De hecho, por eso se hablaba de que como Clinton estaba tocada por el escándalo de los emails, obviamente un escándalo, va a ir a declarar la señora Clinton esta semana a la Casa de Representantes, que está controlada por los republicanos. Los republicanos no van a dejar que se escape su presa como se escapó de un debate en el Partido Demócrata. Es más, Sanders llegó a decir putos emails. Sanders llegó a decir eso. Olvidémonos de eso. Obviamente eso es una estrategia del Partido Demócrata para no favorecer al Partido Republicano, porque a fin de cuentas son unas primarias, pero el enemigo es el Partido Republicano, que es con el que ese candidato demócrata que surja de ese espectáculo para mí maravilloso, que es las primarias de unas presidenciales en los Estados Unidos, pues en fin, yo le invito a Rivera, si nos oye, o a la señora Álvarez de Toledo, o a toda esta gente que nos oye, pues que hagan debates en cada circunscripción, claro, entre miembros o asociados, ahora que esta palabra va a hacer fortuna en los medios de comunicación, pues entre asociados o simpatizantes, que se dice ahora, porque la crisis de afiliación es enorme, no solamente en España, sino en toda Europa. La gente no se afilia porque está desencantada, claro, de los partidos políticos. Bueno, digámoslo claro, responden a intereses financieros. En el caso de Estados Unidos es Wall Street, y en el caso de España me parece que está muy claro a quién ha favorecido, cómo se han rescatado los bancos, con dinero público, etcétera, etcétera, etcétera. Sanders fue interesantísimo. La señora Clinton juega sucio. Yo me arriesgo, usted dijo el otro día en un programa que aquí estamos para mojarnos. Bueno, pues yo me mojo. La señora Clinton juega sucio. La señora Clinton sabe que tiene el apoyo del establishment, y cuando Sanders le dijo yo voy a hacer una ley como Glass-Steagall, es decir, una ley que separe la banca comercial de eso que se llama banca de inversión, para que no vuelva a pasar, que fue lo que hizo Roosevelt, sí, y que ha durado hasta el año 97 o 99 con la administración de Clinton. Sanders dejó caer levemente que eso sucedió con la administración de Clinton. Y recordemos que la señora Clinton, aparte de tener el apellido de su marido, porque lo pierden tanto en Reino Unido como en Estados Unidos su apellido y adoptan el de su cónyuge, pues era parte, ella fue secretaria de Sanidad y fracasó al intentar hacer una reforma similar. De hecho, le costó el puesto y bueno, pues tuvo que dimitir porque fue un desastre. O sea, la capacidad de gestión de la señora Clinton, tanto como secretaria de Estado, que es un puesto en la que la sitúa Obama, como él mismo dice, admirando a Lincoln, que es el gran héroe de Obama, pues para no dividir, porque Obama está obsesionado con no dividir, pues la gestión de la señora Clinton... Eso de no dividir también viene de Lincoln, porque Lincoln hizo una política activa reprimiendo todas las manifestaciones, no digo legales, sino sociales, de la victoria civil del norte sobre el sur. La división del norte y sur fue la tarea de Lincoln al terminar la guerra civil. Sí, de hecho creo que usted dice en uno de sus libros, hay que tener la honestidad moral de un Lincoln. Me acuerdo de esa frase, ¿sí?, que dice usted en uno de sus libros. Bueno, el líder o el héroe de Obama, pues desgraciadamente no es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos, que es Franklin Delano Roosevelt, sino que es otro gran presidente. Sí. Sí es cierto que se encontró en una situación extraordinaria, que es Lincoln. Que, hombre, no está mal tener de héroe a Lincoln, pero a mí me hubiera gustado más que hubiera tenido de héroe a Roosevelt y a mí también. Y hubiera hecho una ley como la Glass-Steagall que... A mí también, porque yo no olvido de Lincoln contra la propaganda, que Lincoln en su batalla contra la esclavitud fue para los estados que solicitaban la unión en los 13 antiguas colonias que formaron Estados Unidos, pero no para los viejos. Lincoln no luchó contra la esclavitud en los estados donde ya estaba consagrada, sino en los estados que pedían la entrada en la federación, exigía que no tuvieran reconocida la esclavitud. Y Douglas, su enemigo, fue el que sostuvo la tesis contraria. Sí, el hecho de acabar con la esclavitud. No quiere decir que yo admiro más a Roosevelt porque tuvo una visión más amplia que la de Lincoln. También a los gobernantes hay que juzgarlos por su época. Claro, la época de Lincoln era la civilización agrícola
y los de Roosevelt no. Sí, pero bueno, los retos a los que se enfrentaba Lincoln, no digo que fueran enormes, pero los retos a los que se enfrentaba Roosevelt... menos complejos. Bien, en todo caso, volviendo al debate, aquí han quedado claras varias cosas. Joe Biden, del que se hablaba, que es el actual vicepresidente, que es un hombre que tiene una presencia impresionante, ese tipo de senador romano que tanto gusta en Estados Unidos, con una trayectoria personal impecable, porque sabéis que en ese país se sabe absolutamente todo de alguien cuando se quiere presentar a un puesto público, se escarba hasta lo indecible y hasta los detalles más escabrosos, precisamente siguiendo esa tradición inglesa de desconfianza hacia el poder. Una pena que el señor Rivera o todos estos nuevos pues no sigan esa tradición tan sabia del empirismo, de la cual hemos hablado muchas veces usted y yo. Pero bueno, el tema es económico. Hay una recuperación en Estados Unidos, pero esa recuperación no la ha notado ni la clase trabajadora ni muchos sectores de la diversidad. Para que se den cuenta nuestros oyentes y los españoles de qué diferencia tan enorme hay entre la trascendencia de lo que se dice en Estados Unidos en las campañas electorales. Basta con saber el dato de que este debate que estamos hablando ha sido visto por más de 15 millones de espectadores. En realidad, yo creo, según las noticias que yo tengo, es el debate político que ha tenido mayor audiencia. 15 millones y medio aproximadamente de espectadores. Sí, más luego saber las personas como yo que lo han visto en diferido en YouTube, porque para todos los que lo queráis ver, pues está en YouTube. Bueno, yo lo he visto en inglés, pero probablemente estará en alguna televisión porque uno de los CNN tiene en español y es muy probable que lo podáis ver en español. Pero eso además quiere decir que son debates que afectan al mundo. Claro, porque, claro. Sigue siendo la primera potencia del mundo. Desde luego que sí. Clinton jugó sucio porque Clinton, cuando se refirió a uno de los temas que aquí tocamos constantemente, que es la situación de Siria, la política de Rusia hacia Siria, Clinton alabó a Medvedev, que todos sabéis que es como Putin, es exactamente lo mismo, lo único que sucedió es que hay una limitación por la cual no se puede ser presidente 2 mandatos seguidos, pero luego se puede volver a ser presidente. Y entonces lo que pasó fue que Putin fue presidente 8 años, su amigo Medvedev, que lo puso Putin. Efectivamente, y luego pues son amigos desde la universidad, desde la época de San Petersburgo. Y la política de Medvedev es la política de Putin y viceversa. Y la señora Clinton hizo una trampa sin reconocer lo que han sido errores de la administración que ella ha dirigido, que es la Secretaría de Estado nada menos, porque en la primera parte de la administración Obama tuvo un acercamiento a Rusia. Obama retiró los misiles que había en la zona este europea y es más, creo que lo he dicho alguna vez, que en uno de los debates entre John McCain y Obama le dice a McCain, cuando McCain le dice, bueno, yo cuando veo a Putin veo KGB. Y Obama le dice, no, de ninguna de las maneras, eso es una cosa del pasado, ya no estamos en la Guerra Fría. Eso le dice Obama. ¿Qué ha sucedido? Que por algún motivo que desconocemos, pues esa política de acercamiento a Rusia, de colaboración con Rusia, de tenderle la mano a Rusia, pues se ha convertido en una política de confrontación a partir del caso ucraniano, cuando, lo hemos dicho aquí, Ucrania tenía un estatus de Estado neutral desde la época de Bush padre, que era infinitamente más inteligente y más preparado, desde luego había sido jefe de la CIA y sabía de qué hablaba, y bueno, pues ella le echó la culpa a Putin cuando lo que no hizo fue aceptar sus errores. Pero bueno,